no vamos a retroceder. Pues ese es el mensaje de las comunidades que están peleando, las comunidades de acá del sector, que los países que en la actualidad ejercen un control territorial se van a mantener firmes. Por tanto, necesitamos hacer que un país. También necesitamos mostrar fuerza. Nosotros necesitamos apelar a ustedes, a nuestras bases sociales. Entonces, la invitación es que el Estado saque a los milicos del territorio, que se sienta a conversar, que devuelva las tierras, y para aquello vamos a trabajar. Esto no termina hoy día, mañana, las movilizaciones, las tomas de fondos, nada. Esto recién comienza, ¿me entiendes? Esto se tiene que propagar y se va a propagar. Pues vamos avanzando a pasos agigantados. Por tanto, entendemos de que el hecho de que hayan salido los milicos es porque las comunidades están haciendo las cosas bien, pues. Wallmapu está militarizado nuevamente, la situación ha sido compleja, por tanto creemos súper importante mostrarle a la ciudadanía de que los peñis y las lamienes de comunidades no queremos a los milicos, por más. Es importante que la gente lo sepa, hermano. Es importante visibilizar de que acá los milicos no vinieron para prestar seguridad a nadie, hermano. Vinieron a cuidar los intereses que los pacos no pudieron cuidar. Por tanto, tenemos que dejar de manifiesto de que los milicos no están aquí por el 100% de la gente, hermano. Están por un grupo pequeño que tiene plata, hermano. Un grupo pequeño que tiene nuestras tierras. Ayer cayó otro peñi nuestro en una recuperación en similares circunstancias, como han caído los otros peñis, y estamos dolidos, hermano. Estamos dolidos. Por tanto, tenemos que hacer algo. Nosotros no podemos ser espectadores de la injusticia, por hermano. No podemos quedar mirando. Y ahí depende de todos nosotros, hermano. Las forestales, si tienes que retirar del Wallmapu. Basta ya de contaminar nuestras tierras. Basta de tenerlos sin agua. Todas las riquezas las están llevando un par de empresarios. Hoy día están secando nuestro territorio. Toda la pobreza que está en las comunidades es producto de toda esta invasión. Nuestro pueblo hoy día se sigue levantando, se sigue en pie. Estamos luchando contra la mitigación de nuestro Wallmapu. Estamos luchando para que no haya más presos políticos. Estamos luchando para que no haya más muertes y asesinatos en nuestro pueblo. Así que Peñi, ayer, como decía mi Peñi, a la tarde supimos que falleció, asesinaron a otro Peñi en el Wallmapu. Aquí el Estado argentino y chileno se ponen de acuerdo para asesinar a nuestra gente. El gobierno está pidiendo 15 días más para seguir militarizando. Por lo tanto, tenemos que levantarnos, ¿vale? Movilizarnos en contra de esta militarización. Así que eso, Pupuñi, por la mien, Mañú, Afan. Tenemos que seguir haciendo marcha, haciendo palín, haciendo Trump Peñi. Es la única forma que nosotros podemos defendernos. A nosotros no nos va a defender un político de derecha, no nos defiende un político de izquierda. Ningún político de la política actual chilena jamás nos va a nosotros a representar, porque somos un pueblo oprimido. A los oprimidos jamás
el gobierno nos va a dar una chance para que nosotros tengamos ni siquiera un poco de libertad, y es por eso que hay presos políticos, es por eso que siguen habiendo muertos en todo el territorio, Mantengamos la claridad, ese es el llamado que hacemos desde Huichagüe, mantener la claridad, mantener los puntos de control, los puntos de resistencia, mantener los predios ocupados, mantener, de esa forma nuestra lucha, no bajemos los brazos, hagamos entre todos Nehuen, eso. Y ante este nuevo circo electoral que se está levantando hoy en día, donde va liderando este fascista de Kast, sobre todo acá en la 9ª región, yo me pregunto cómo pueden haber gente o mapuches mismos acá en la 9ª región que están votando por estos fachos, que el día de mañana van a traer más muertos a nuestro pueblo, como lo han hecho en Puelmapu, como lo hicieron ahora hace poco en el Lasquenmapu, en Huentelolén. Hay un dolor, Pupeñi, por la bien. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos gente consciente, jóvenes conscientes hoy en día, que queremos levantar nuestro pueblo, que queremos tener nuevas iniciativas, que queremos recuperar lo que nos han robado los huincas. Y esto no es algo, es un hecho histórico esto, que nosotros queramos recuperar nuestro territorio hoy en día. Es un hecho histórico que nosotros levantemos nuestros huerquenas, nuestros machas, nuestros loncos. De este Estado maldito, el Estado tanto de la derecha y la izquierda son la misma cosa, plantean la misma situación. Lamentablemente somos nosotros los lamienes, los mapuches, que perdimos nuestras tierras frente a toda la invasión de los estados, de los latifundistas, de las forestales que han destruido, que han exterminado el agua. Nosotros peleamos agua, humedales, lamien. Desde como mujer mapuche y como domo lamien, les mando un saludo a todas las lamienes que están en este espacio, las que sigamos luchando las lamienes que estamos organizadas, sigamos organizándonos lamien para que nuestros hijos puedan mantener nuestra forma de lucha, nuestra resistencia. Chaltumay por este espacio. Maichihueo. Thank you.